Buenas tardes. Un saludo cordial a quienes nos ven y nos escuchan en Chile y en los 5 continentes. Un saludo especial al 1,5 millones de compatriotas que están fuera del territorio nacional. Esta edición del Foro Constituyente, programa que lleva más de 2 años en pantalla, cada sábado invariablemente analizamos un tema profundo de la realidad nacional, y el tema que vamos a analizar hoy es la realidad de nuestro cobre, que, como decía Gabriela Mistral ya hace más de 80 años, el que controla el cobre controla Chile. Y bueno, es evidente que los poderes fácticos transnacionales han tenido una labor conspirativa, sinuosa, sórdida, y han logrado que la Convención Constitucional, cuya última plenaria se realiza hoy, porque ya mañana se van para Antofagasta en la semana de cierre, en esta última plenaria ha sido un verdadero funeral, ¿no? No ha habido acuerdo absolutamente para ninguna acción que signifique introducir en la Constitución Política del Estado salvaguardas para la soberanía del pueblo chileno sobre su principal riqueza. Estamos hablando entonces de un tema absolutamente fundamental que está silenciado, porque para poder saquear nuestro cobre es necesario que la opinión pública ignore la importancia del cobre. Yo he recorrido muchas veces el país y me he encontrado dentro y fuera de Chile con que mucha gente ni siquiera me puede nombrar un yacimiento, mucho menos nombrarme cuáles son las compañías extranjeras, y no conozco absolutamente a nadie que conozca el nombre del gerente de los mandamases de esas compañías extranjeras. O sea, hay un secretismo. ¿Por qué? Porque es necesario el secreto para poder esquilmarle a Chile una riqueza tan colosal como el cobre. De manera que aquí hacemos una modesta contribución desde el Movimiento Asamblea Constituyente para hacer luz sobre este tema. Anteriormente han habido unos 6 o 7 programas en los últimos meses que lo hemos dedicado a la situación de la minería del cobre, y nuestro público ya tiene una idea aproximada de la cuantía de lo que es este saqueo a nuestra principal riqueza. Este programa se transmite por varios canales de Facebook de amigos, como el Facebook MOV Asamblea Constituyente, Urracas Emaús, Capacitación Ciudadana, Correo del Alba, Asamblea Constituyente, Comuna Debate y Coordinadora en Defensa del Maule Sur. Y como decía, a partir de las 12 de la noche de hoy, vamos a tener el link para transmitirlo en YouTube. Me es un imperativo moral, al momento de comenzar esta conversación, rendirle un sentido homenaje a Francisca Sandoval, lo mejor de la juventud chilena, que fue víctima de un disparo a mansalva de un francotirador que tenía toda la complicidad del cuerpo de carabineros, y que su asesinato ha sido prácticamente legitimado por el presidente de la República, que ha dicho que fue un enfrentamiento, ¿no? Y no ha tomado ninguna acción, o hasta ahora no se ha sabido, sobre las autoridades responsables de este crimen, ¿no? De Carabineros y el Ministerio del Interior. No es un tema que podamos analizar hoy, pero es tan doloroso para los que estamos en esta guerra de las comunicaciones, esta batalla de las ideas, que tratamos de romper el monopolio que en Chile tiene Mercurio, La Tercera, CNN, etcétera, los canales de televisión controlados casi todos por empresas extranjeras, igual que los canales de radio y los mecanismos, las agencias informativas. De manera que con este viento en contra, por decirlo así, ¿no? Aparte de que Santiago amaneció muy frío y muy nublado hoy día, vamos a iniciar este programa, para el cual hemos invitado a 2 profesionales estudiosos de esta materia. Me refiero a Juan Camus, que es un doctor en química,
que ha realizado importantes estudios sobre la minería del cobre, que es miembro del Comité de Defensa del Cobre y es docente en materias ambientales y mineras en las universidades de Playa Ancha y de Valparaíso, y al profesor Héctor Vega, que es abogado, que es consultor internacional, es académico, economista, autor de varios libros, también importante erudito en materia del cobre y miembro del Comité de Defensa del Cobre y de la Fundación Chile Cobre. Así que, viejos amigos de esta causa, sin más preámbulo, paso entonces a ofrecerle la palabra a Juan Camus. Estimado Juan, es sabido de que el robo de nuestro cobre tiene múltiples canales que la mayor parte de la opinión pública desconoce. Están desde los propiamente extractivos, ¿no? De qué pasa con el mineral cuando está bajo la tierra, hasta los temas de transporte, de seguros, de fletes, las operaciones comerciales, las operaciones a futuro, y por cierto todo lo que significa la fundición, refinación de nuestro cobre en el extranjero, la industrialización y cómo compramos nosotros automóviles, armamentos, computadores, un sinfín de cosas que están en nuestros hogares sin saber que hemos estado pagando el 1000% por el cobre que emana de la cordillera, que es propiedad de todo el pueblo chileno. Es una cosa horrorosa que se prolonga ya por muchos años y que duele porque detrás de este saqueo de varios miles de millones de dólares al erario nacional, a los bienes comunes del pueblo chileno, hay también una gran montaña de corrupción. El secretismo ayuda a la corrupción, a las operaciones encubiertas de las empresas transnacionales y a los funcionarios de esas empresas que con una puerta giratoria entran a Codelco y en Codelco cumplen funciones que más bien son en favor de las transnacionales que en favor del pueblo chileno. Es decir, estamos acá sobre una cortina de humo que, como quien dice, que los árboles nos impiden ver el bosque, y espero que hoy día podamos ventilar estos temas. Y por eso entonces te ofrezco la palabra, Juan, para que tú nos des una noción de la profundidad que tiene el tener en Chile esta colosal riqueza en nuestra cordillera. Adelante, por favor. Con un rango de 10, 12 minutos con elástico. Sí. Yo quisiera hacer algunas acotaciones a propósito de esta embestida comunicacional que tú estás nombrando. Lo que pasa es que hay una serie de colegas que nos están enviando información relativa a que hay una cierta controversia relativa a la cantidad de millones de toneladas que están saliendo de Chile, de cobre. Entonces, ¿qué es lo que dice Cochito? Las comunicaciones nacionales e internacionales. Dice lo siguiente: de Chile están saliendo 7 millones de toneladas de cobre fino al año. Entonces, dice, Chile produce 5,7 millones de toneladas de cobre fino al año. Entonces, cuando uno empieza a analizar esa noticia, cuando se dice que Chile produce, debería decir desde Chile o en este país se producen, y cuando se habla de 5,7 millones de cobre fino, el concepto de cobre fino tiene relación con el porcentaje de cobre que llevan los concentrados. O sea, calculan la cantidad de cobre que sale de Chile considerando el porcentaje de cobre que llevan los concentrados. En otras palabras, ese cobre que sale de Chile no sale como cobre electrolítico, sino que sale como cobre en el concentrado. Ese cobre fino no es el cobre que se va a comercializar, no es el que se cotiza en la Bolsa de Metales de Londres. El cobre que se cotiza en la Bolsa de Metales de Londres es el cobre electrolítico, 99,99 o 99,97, es un cobre de alta pureza. Entonces, cuando lanzan esa información de que Chile
Chile produce 5,7 millones de toneladas de cobre fino, están contribuyendo a que la gente prácticamente tenga una información absolutamente errónea del tema. Eso es por un lado. Por otro lado, el concepto de recurso natural. Cuando nosotros hablamos de la minería del cobre, estamos hablando de un recurso natural extremadamente importante para Chile. ¿Qué significa un recurso natural? Como es el recurso minero. El recurso minero es un recurso natural no renovable. ¿Qué significa que sea no renovable? Significa sencillamente que ese recurso algún día se va a agotar. Se va a agotar. Alguien podría decir se va a terminar. No, en realidad no se va a terminar, se va a agotar. ¿Qué pasa? El cobre, el mineral de cobre, para ser explotado en forma rentable, necesita una ley que es el 1%. Con el 1% se puede decir que ese mineral es rentable. Si tiene menos de 1% ese mineral, 1% de cobre, ese mineral no es rentable para ser explotado. Por consiguiente, si yo me pongo a pensar en que la ley del cobre está bajando lentamente, eso implica entonces que este recurso natural que tenemos, que es tan valioso, se está agotando. Por consiguiente, si nosotros no consideramos este aspecto, esta variable, sencillamente nos vamos a quedar sin un recurso que es vital para la economía de nuestro país. Ese es un aspecto muy importante. Y la última acotación que quería hacer con respecto, para una pequeña introducción, ya que me diste estos pocos minutos, es relativo a el asunto del medio ambiente. Siempre se habla de los planes de cierre de las mineras, de las transnacionales. El otro aspecto que cuando hablan de Chile, que Chile produce, hay que recordar siempre que el porcentaje de las mineras que producen cobre en Chile, eso hay que recalcarlo muy bien, el 70% prácticamente son transnacionales y Codelco maneja aproximadamente el 30%. Bueno, con respecto a los planes de cierre de la minería del cobre, resulta ser de que cuando hablan de estos planes de cierre, llegan a la conclusión de que prácticamente el medio ambiente, después que terminen la faena, va a quedar prácticamente inalterado. Y la verdad de las cosas es que no. Va a quedar el medio ambiente absolutamente alterado. La minería es definitivamente una actividad humana definitivamente depredadora del medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener después que se vayan estas transnacionales de nuestro territorio? Y cuando la ley del cobre baje y se haga no rentable, digamos, la producción, van a quedar montañas de relaves, montañas de escombreras, montañas de escorias, si es que hay fundición, agua contaminada no solamente con cianuro, con arsénico y con otros contaminantes que son propios de la minería, sino que además entonces vamos a tener prácticamente una desertificación considerable en nuestro territorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Alguien dice, mira, después que se vayan van a quedar los hoyos. No, en realidad los hoyos son lo de menos. Lo que van a quedar son montañas de relaves que significan sencillamente para un país desertificación y desolación prácticamente, porque en esas montañas de relave prácticamente no se puede cosechar. Esas eran las tres acotaciones que quería hacer. Si tienes una consulta, sí. Es que nuestro público necesita tener una apreciación más exacta del proceso que hay, desde el concentrado. ¿Qué es el concentrado? Para que tú se lo expliques a una persona que no está experta en minería, y cómo se llega al momento del cobre electrolítico con una pureza del 99,99999%. Claro, ¿No? Eso claro. necesitamos saberlo para Sí. que se entienda por qué vendemos a 1 y compramos a 1000. Claro. Adelante, Claro. por favor. Sí, mira, si nosotros tenemos fundamentalmente minerales sulfurados en nuestro país, principalmente. Esos minerales sulfurados
tienen aproximadamente 1% de pureza, que es la ley rentable. Cuando el mineral pasa al primer proceso, ese mineral sulfurado pasa al primer proceso, que es el proceso hidrometalúrgico de flotación. De ese proceso aparece un producto que tiene 30% aproximadamente de cobre. Es decir, fíjate, pasamos de un mineral que tenía 1% de cobre, después que pasó por chancado y molienda, pasó por un proceso de flotación donde se produce un material que tiene no te estamos escuchando. Espera un poquitito, por favor. Roberto, ¿tú puedes precisar si podemos activar ese sonido de Juan? ¿Aló? Héctor, ¿tú me estás escuchando, Héctor? Sí, perfectamente. El problema es que Roberto no puede comunicarse contigo porque veo que tiene el teléfono apagado. Roberto, digo, el micrófono. Ahora sí. Está silenciado Juan Camus. ¿Qué podemos hacer? Se cortó, se paralizó la imagen y el sonido. Sí, algo le pasó a su... Sí, ahí va, probablemente se va a conectar nuevamente para la audiencia, ¿ya? Así que entonces, esperemos un momentito y a ver si Héctor nos puede aportar mientras tanto, ¿ya? Yo creo que la pregunta que le hice a Juan la puedo repetir más adelante para que él haga esta respuesta que no es muy corta, y comenzamos la parte de las preguntas a Héctor Vega. ¿Te parece, Héctor? ¿Podríamos comenzar contigo ya? Por favor, tú eres el director. Tú dices. Es que hay que salir de estos gafes que son gafes del oficio, porque en realidad Internet es el que manda acá, no nosotros. Estimado Héctor, nuestra pregunta pasa por un debate que hubo muy fuerte hoy día, y que tú sabes fue un desastre, no me acuerdo para nada con nadie, no ganó nadie, o sea, perdió Chile, simplemente perdió Chile en la votación de hoy. Resulta que mucha gente cree que cambiando la constitución, el texto constitucional, Chile va a recuperar el cobre, pero nada se dice de que está la ley de concesión plena, ¿verdad? Que por lo menos desde el punto de vista jurídico habilita para el robo masivo del cual Chile es víctima. ¿Tú nos podrías describir en qué sentido se contradice la ley 19.027 del año 1982 con el texto constitucional que aprobó el Parlamento con Allende el 71 y con la dictadura el año 80? Yo creo que la gran mayoría de nuestro público no tiene un manejo fino de esto, y por lo tanto hoy día yo estuve en la explanada ahí frente a la calle Compañía, frente a la convención, y los mismos muchachos que gritaban que el cobre es para Chile no tenían idea de que la maldad está en la ley de concesión plena. Entonces es una cosa bien, es un contraste muy impactante el que se produce por esta tremenda falta de información de nuestro propio pueblo. Adelante, Héctor, por favor. Bien, pues, muy interesado en resolver ese problema. Mira, la reforma constitucional de 1971 estableció lo que se llama el dominio minero patrimonial del Estado, y en consecuencia se le atribuyó una naturaleza y carácter jurídico, como todos lo sabemos, diciendo de que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible. Y esto es un principio literalmente transcrito en la Constitución de 1980. ¿Y qué es lo que sucedió con la Ley Orgánica de Concesiones Constitucional de Concesiones Mineras del 21 de enero como tú decías, de 1982? Pues bien, vacío de contenido ese concepto. El concepto era que el dominio de las minas era para el Estado absoluto, inalienable, imprescriptible, y es un principio que en el año 1980 se transcribió. Pero la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras simplemente lo derogó, lo neutralizó.
y proclamó la concepción denominada dominio subsidiario del Estado, que no es otra cosa que lo que llaman los juristas un dominio eminente. Tú sabes que el dominio tiene las siguientes características: asegura el uso, goce y disposición. Y ese uso, goce y disposición no lo tiene el Estado de Chile, lo tiene la persona que recibe esa concesión a título de dominio. No es un dominio la concesión, es un contrato de arrendamiento. Es lo que se llama en inglés concesión, se dice lease, y lease es arrendamiento. Y la persona que recibe esa concesión como un título que le otorga, pero de ninguna manera de dominio del Estado, es un leasee, un arrendatario, no es más que eso. De tal manera de que ya tenemos perfectamente claro lo que era el dominio del Estado en la concepción de 1971 y lo que es el dominio eminente del Estado en que planea sobre algo que justamente no tiene ningún sentido. Entonces, perdón, estoy apagando el celular. Sí, bueno, entonces eso no tiene ningún sentido. Y como no tiene ningún sentido, lisa y llanamente de lo que se trata es que podamos revenir sobre esa situación. Ya decía que era un dominio subsidiario el del Estado. Ahora, esto se consagró en los códigos pasados, entre paréntesis, en 1874, y cuyo objetivo siempre fue terminar y hacer desaparecer cualquier especie de vínculo jurídico entre la nación y el Estado con los recursos mineros del país. Entonces, el dominio eminente es propio de la concepción liberal del siglo XIX, y eso los juristas, digamos que enseñaban en las escuelas de derecho, justamente se basaban en eso, entre ellos Luis Claro Solar, que tenía un tratado de explicaciones del derecho civil y comparado, del derecho chileno y comparado, en la cual enseñaba toda esta historia del dominio eminente del Estado. Y desde esa época, ¿no es cierto?, viene toda esta historia. Esta historia es muy antigua. Y eso está refrendado en el Código Civil, en el Código de Minería, y está refrendado, modificado en el derecho civil. Sepan ustedes que en el derecho civil, estoy hablando de 1853, en que presentó su borrador Andrés Bello, en el artículo 719 de su borrador, decía lo siguiente, que el Estado es dueño de todas las minas. Y después decía otras cosas en referencia, ¿no es cierto?, a lo que significaba la concesión. Pero los senadores de aquella época, y el artículo 719 pasó a ser en el Código Civil 591, decía lo siguiente: al establecer las facultades del concesionario sobre las minas concedidas, enumeraba algunas de ellas, y luego agregaba la expresión siguiente, el 591 del Código Civil actual, la de disponer de ellas como dueños. Y eso, lógicamente, no podía aceptarlo Andrés Bello, porque Andrés Bello era un gran civilista, pero también entendía que esto no podía tener el sentido de la propiedad civil, porque siempre, aún en la legislación española antigua, siempre se restablecía lo que se llama el dominio patrimonial regalista del Estado. Es decir, el poder sobre las minas, el poder de dominio sobre las minas es del Estado. Hasta el año 71 estábamos en una situación de colonia, es decir, ellos eran dueños de los yacimientos. ¿A qué yacimientos me refiero? Los que fueron recuperados por Allende, el Teniente, el Exótica, Chuqui, el Salvador y la Compañía Minera Andina. Esos fueron los que se restablecieron y los que ahora, en este momento, esta Convención Constitucional simplemente no ha aprobado, porque lo que aprobó fue el principio general, y ese principio general fue neutralizado por la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, otorgándole al concesionario lo que se llama la concesión plena, es decir, el dominio. Y siempre está esa afirmación del presidente Allende en el artículo 19, numeral 24, inciso 6. Está allí, la puedes encontrar, pero no vale absolutamente nada en la actualidad. Entonces, eso era lo que había que reformar.
y derogar, lógicamente, la ley orgánica constitucional de concesiones mineras. De tal manera de que eso es lo que tiene que entender el público actual. No sé si respondo tu pregunta. La responde plenamente, muy contundente, y yo quiero agregar, porque mi experticia va de ahí para adelante y no tengo los conocimientos que tiene Héctor Vega, pero lo que pasa es que para poder aprobar ese cambio se requerían 103 votos. Entonces, Exactamente, y no los tenemos. Si sacamos 102 votos, los que son partidarios de mantener el cobre en manos extranjeras tienen 40 votos. Nosotros 102 votos perdemos. O sea, el que tiene 102 votos pierde, el que tiene 40 votos gana. Es una cuestión realmente escalofriante de cómo el mecanismo de la convención impide que la total y absoluta mayoría, porque mucho más de la mitad más uno, ¿no? Son casi los 2/3, prevalezcan sobre la minoría que quiere seguir con Chile como una neocolonia. Ahora, volvamos al tema propiamente cuprífero, Héctor, si me permites, esto de que una ley pesa más que la Constitución. Tú como abogado, ¿le puedes explicar a nuestro respetable público lo que sabemos, los que no somos abogados, que la Constitución es la madre de todas las leyes y las leyes, por lo tanto, se desprenden de la Constitución? Pero aquí lo que prevalece es que la ley orgánica constitucional de concesión minera del año 1982 viola flagrantemente el espíritu de la Constitución que está en el artículo 19, número 24, y que según los resultados de la actual convención sigue intacto. Sí. Eso va a seguir ahí, ¿te fijas? Exactamente. Pero el mecanismo de apropiación de la empresa extranjera de nuestro cobre no va a ser reformado en esta convención, no por culpa de los buenos convencionales que dieron la pelea, sino que por culpa del quórum que un grupo de partidos políticos aceptó como válido, ¿no? Y que significa entonces que la mayoría no puede imponer su voluntad y impone su voluntad a la minoría. Por favor, Héctor, trata de desenmarañar esta cuestión que es tan engorrosa. Sí, ya algo había adelantado Juan Camus, pero yo voy a por el aspecto legal. Te lo puedo decir, esa ley orgánica constitucional cuyo redactor fue José Piñera es inconstitucional. Es decir, no puede estar por sobre la Constitución. Eso está claro jurídicamente. Bueno, ahí están los argumentos, pero no nos perdamos en esos argumentos porque no es el caso ahora en esta discusión. Existe lo que se llama en la estrategia militar, puesto que ahora estamos en pequeñas guerras locales, algo que se llama el retiro ordenado. Yo me pongo el peor de las cosas, es decir, que continuemos en la misma situación de 1980, ni siquiera de 1980, antes de 1971, cuando Chile era una colonia y Chile pasó a ser después, con la dictadura militar, una factoría. Esto es lo que decía Juan Camus, en el sentido de que se echen las bodegas de los barcos de 100.000 toneladas, se echa roca, arena, pulpa, todo eso que se llama concentrado. Y eso se coloca, ¿no es cierto?, como el cobre fino, el cobre electrolítico, 5.7 millones, eso se coloca como producción y es lo que se va de Chile. Esa es una mentira. Eso no es lo que se va de Chile. Lo que se va de Chile es el concentrado. Y yo he calculado ese concentrado que se va en 12,2 millones de toneladas. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué nosotros no refinamos en Chile? La respuesta se dice que existen fundiciones, pero estas no tienen la capacidad para refinar las 10 o más millones de toneladas. Yo he calculado 12,2 millones. Entonces, hay que preguntarse qué sucede con los concentrados, porque los concentrados de cobre, ¿no es cierto?, no entregan datos relativos al contenido de sus productos. Allí está la riqueza. Y podemos llegar a la siguiente afirmación.
dado la cantidad de minerales valiosos, estratégicos que conllevan los subproductos, es un tema que debe ser esclarecido para recuperar una riqueza que no es renovable. Vamos a tener 33 años más, si es que son válidas esas estadísticas de 5.7, porque según el Servicio de Minas y de Geología de Estados Unidos tenemos bajo tierra 190 millones de toneladas de cobre. Pues bien, dividan 190 ustedes sobre 5.7 y obtienen 33 años. Pues bien, esos 33 años son los que nos quedan. En las actuales condiciones, los propietarios de las refinerías y fundiciones están en el extranjero, en sudeste asiático. Ustedes sepan que en China, que en este momento tiene como cobre, es el mayor exportador de cobre refinado, no teniendo una mina que sea del parangón de las que existe en Chile. Y ese 39,7% lo coloca en un lugar de privilegio del mercado internacional. Japón no tiene una sola mina, tiene el 9% de todo el cobre electrolítico que se está vendiendo en el extranjero para efectos importantes para la fabricación de automóviles, baterías, celulares, bobinados, rotores de cobre, motores eléctricos, cableado, todo lo que ustedes quieran, construcción. Bueno, y Chile, que es el primer productor de cobre en el mundo, es solamente tercero con un 6% del cobre refinado que se mercadea en el extranjero. Y llegamos a la siguiente conclusión. Chile en este momento solo puede solicitar a quienes refinan que fije una tarifa de fusión y refinación que sea competitiva. Quien refina decide el plazo del pago y por tanto las cotizaciones que se tomarán en cuenta en el mercado de Londres y también en el mercado de Nueva York y también en el mercado de Shanghai. Es en realidad un recepcionista de lo que sucede en el extranjero y el que funde y refine es el que fija el precio. Fijan también la fecha del barco que transporta. Captan el precio mundial. Es la dependencia absoluta. El importador del sudeste asiático, ¿qué es lo que le interesa? Lo que le interesa es que su gobierno le asegure que le va a llegar ese cobre sin desabastecimiento y lo va a tener ahí presente. Ahora, yo he realizado una serie de cálculos en relación con algo que nos hicieron llegar desde justamente Hamburgo, donde existe una refinería que se llama Aurubis. Y en base a Aurubis, yo hice una serie de cálculos que me dan justamente la relación entre el subproducto y la totalidad del metal que allí se está refinando. Y fíjense ustedes que yo los coloqué a valor de mercado. ¿Qué coloqué a valor de mercado? El oro, la plata, los desechos, el reciclaje, el copper shapes, los cátodos, las planchas de cobre, el ácido sulfúrico, el níquel, el estaño, el zinc y evidentemente el platino, que es parte del grupo PGM. Y sepan ustedes qué es lo que hay dentro del grupo PGM. Ustedes tienen el platino, el paladio, el rodio, el iridio, el rutenio, el osmio, que tienen un precio importantísimo. Entonces, lo que yo he calculado, y por favor, no lo confundan, yo he calculado la riqueza que ha llegado allí. Yo no estoy calculando la renta minera que obtienen, porque la renta minera significa colocar el valor del mercado y empezar a deducir todos los costos que existen. Yo no he hecho eso, porque no tengo los datos para hacerlo. Pero sí, lo que he calculado es la cantidad y la totalidad del cobre refinado en relación con los subproductos. Por ejemplo, el profesor Camus en su última artículos, que se llama Valoración de los subproductos de la minería del cobre, él justamente ha trabajado con los investigadores Arazón Maureira y Lago Fuentes. Ellos establecen algo muy interesante. Cuando se procesan 1000 kilos de mineral de cobre, se obtienen 26,84 kilogramos de concentrado. Y de cobre fino,
8.05. Y después el resto, ¿qué es lo que es? 973 kilos, que significan escombros, relaves, escorias y gases, es lo que ellos llaman un complejo pasivo ambiental. ¿Qué he hecho yo? Simplemente he obtenido el coeficiente de la relación entre el concentrado y lo que lleva los subproductos y el cobre fino. Y me da un coeficiente de 3.33. Atención, que es muy interesante, porque yo lo hice en relación con Aurubis. Y los datos que ellos me dan me proporcionan también un coeficiente subproductos sobre concentrados de cobre. Y obtengo 2.14. Bueno, no vamos a pelear por esa cifra, porque evidentemente una resulta de 1000 kilos de mineral de cobre, exámenes de laboratorio, etcétera, y yo lo que estoy viendo es lo que me proporciona la refinería Aurubis. Yo con esto quiero, para no aburrir a los televidentes y auditores, quiero simplemente decir que el negocio está en la refinación y la fundición, y que el cobre vale menos que lo que resulta de esa valoración de los subproductos. Yo obtuve, y con esta cifra termino esta parte de mi intervención, yo obtuve que justamente apenas el cobre vale 7.4% de todo lo que se procesó en esta refinería alemana de Aurubis en Hamburgo. Apenas 7,4%. Y el resto de los subproductos vale 93%, dentro del cual el grupo PGM, que es platino, oro, plata, valía el 97% de los subproductos. Eso es lo que se pierde Chile en este momento. La posibilidad de difundir y refinar. Entonces, ¿qué pasaría? Yo les pregunto a ustedes, si nosotros sacamos una ley de mayoría simple en el Congreso después de esta convención, en el sentido de que aquí se obliga a las empresas a fundir y refinar en Chile. Entre paréntesis, una fundición, refinación, cuesta ya en mano 3.500 millones de dólares. Y el PIB de Chile se aproxima a los 300.000 millones de dólares. Y el presupuesto nacional está alrededor de 70.000 millones de dólares. Vean ustedes lo que se está pidiendo en este momento. El que funde y refina en Chile es Codelco. Y Codelco tiene en este momento 5 refinerías funcionando. Se ha desprendido 2, tengo entendido, Alto Norte y Chagres, que están en manos de transnacionales. Yo quisiera llegar hasta ahí. Sí, en realidad es escalofriante lo que nos has dicho. Creo que es un asunto metodológico. Los que han escuchado esta exposición vamos a tener que escucharla 2 veces, porque cuesta entender cómo se llega a una renuncia tan abyecta a la soberanía, al interés patrio, ¿no? Aquí no se trata de ser ni marxista, ni cristiano, ni liberal. Basta tener 2 dedos de frente para entender de que si toda esa riqueza quedara en Chile, no haría ninguna dificultad ni con la deuda del magisterio, ni con la deuda de los jubilados, ni con la educación básica, media, ni universitaria, y Chile sería probablemente uno de los países de mayor bienestar a nivel mundial. O sea, da la impresión que estamos en Macondo y no en una república que se autoestima como un modelo para el mundo. Estimado Héctor, vamos a hacer un paréntesis porque se volvió a conectar nuestro compañero Juan Camus. Afortunadamente, estas son las trampas que nos produce Internet. Y si me estás escuchando, Juan, te pregunto si puedes activar tu micrófono para que retomemos la pregunta que te había hecho anteriormente. Por favor, a ver si me responde Juan, o si Adelchi, tú le puedes llamar a Juan para que active su celular, perdón, su micrófono y su cámara, por cierto. No está ¿Aló? no está activado su micrófono. No está activado el micrófono y veo que tampoco entra con la cámara. ¿Tú nos puedes ayudar, Roberto? Sí, en eso estoy viendo con Juan
resolver ese detalle técnico. ¿Ah? Ya. Depende de él, de su aparato electrónico. Ya, entonces vamos a hacer una triangulación. Vamos a hacer una triangulación. Confío Yo en que sigo, pueda superarlo. sí, yo voy a seguir conversando con Héctor Vega y tú, en cuanto veas que Juan tiene micrófono y cámara, Te aviso. me avisas al celular, ¿ah? Por Ningún favor. problema. Ningún Ya, problema. estoy atento. Adelante, Gustavo. Ya. Héctor, sigamos entonces nuestra Sí, plática. te iba a agregar una frase, que el 2020 hay una publicación de Cochilco que se refiere y hace una proyección acerca de los concentrados. Y ellos dicen que los concentrados en aquella época representaban un 70% de todo lo que se enviaba afuera. Y actualmente ellos predicen de que eso va a llegar al 75, acercándose al 80 el año 2030. Así que desde el lado del gobierno no se ve cómo se puede resolver esta situación. No hay política minera. Bueno, a eso quería llegar, entrando un poco ya en la arena más de la coyuntura. A todos nos llamó la atención de que durante la campaña presidencial el candidato Boric y el candidato Kast, que fueron los que pasaron la segunda vuelta, tuvieron un foro. El foro que veía obviamente millones de chilenos, el último de la campaña para definir la segunda vuelta, con 4 periodistas avesados, bien informados, bien preparados, y ningún periodista preguntó nada del cobre y ningún candidato dijo nada del cobre. Y estamos hablando de una riqueza colosal que, como ha demostrado acá Héctor Vega, nos permite alcanzar los más altos estándares de bienestar, de calidad de vida, etc. Entonces ahí hay una trampa enorme, porque resulta que una vez que el presidente Boric se terció la banda presidencial y ya estaba en ejercicio pleno de su cargo, dejó pasar 10 días y a través de su ministra vocera, Camila Vallejo, dijo que el cobre no está en su programa de gobierno, y que durante su mandato no serán afectados de ninguna manera las empresas transnacionales propietarias del cobre. Es decir, es como decirle a los chilenos de que la posibilidad cierta de resolver sus angustiosos problemas de salud con la pandemia, de educación, de consultorios, de caminos, de escuelas, etcétera, no van a tener ningún progreso porque no hay otras fuentes de ingreso tan importantes como esta, y además porque el litio tampoco lo van a tocar. La convención no llegó a acuerdo en ese sentido. De manera que el hecho de que se haya ocultado durante tanto tiempo la postura del presidente Boric y haya salido a la luz pública solamente cuando ya era presidente, me trae recuerdo lo que comentó el Premio Nacional de Literatura Armando Uribe en una conferencia que me tocó organizar a mí en la Universidad de Chile. Armando Uribe contó que faltando 1 o 2 semanas para que Patricio Aylwin fuera presidente titular, ya era presidente electo, él, una delegación de su partido de Izquierda Cristiana, visitó a Aylwin y le pidió un pronunciamiento sobre la posible recuperación del cobre, nacionalización del cobre que estaba en manos extranjeras. Y Aylwin, después de largo silencio, se echó los dedos a la boca y lo hizo callar, le hizo el gesto de silencio, quédese calladito, ¿no? De esto no se habla. Es decir, estamos ante una cuestión premeditada de no ventilar en público algo que es tan relevante para toda la ciudadanía. ¿Qué nos puedes decir tú, Héctor, sobre esta situación en que la ley es violada y la opinión pública es silenciada? ¿Cómo salimos de este atolladero? De hecho, con la convención no hemos salido. Con la convención estamos continuando porque no hubo 103 votos para modificar este status quo. Adelante, Héctor. Bueno, yo debo decir con la misma desconfianza que tú hablas sobre las promesas que se hacen como candidato y lo que sucede, y aún ni siquiera como candidato, porque el tema tampoco se tocó.
salvo uno o dos candidatos. Un candidato, me parece. Pero yo te voy a decir de que esta es una política de gobierno, porque ¿qué es lo que pasa con el litio en este momento? Las exportaciones son de carbonato de litio que está en manos de privados, mediante un contrato de operaciones especiales. Uno que se le ha entregado a Sokimich y otro a Albemarle. Ellos están, digamos, en sociedad explotando esto como bajo un contrato de operaciones especiales, no prácticamente lo que sucede con el cobre, pero sí ellos están en alianza con inversionistas extranjeros para refinar el litio no en Chile, sino que en Australia. La minera chilena Sokimich va a invertir 700 millones de dólares juntamente con la Australia Wesfarmers, que aporta otros 700 millones. Es una inversión 50 y 50 en un proyecto que se llama Mount Holland. Y la Comisión del Mercado Financiero de Chile ya recibió la documentación de esta inversión, visto bueno, Sokimich el visto bueno de sus accionistas, para recaudar hasta 1.100 millones de dólares mediante la emisión de 22,4 millones de acciones para financiar sus planes de expansión en Australia y en Chile. Y las empresas que transforman la materia prima, lo que estamos hablando acá de refinación, se establecen en Australia. Entonces, ya para mí, si se necesitaba un antecedente más, no lo necesitamos. Lo que decía el señor Elwin, ¿no es cierto?, con un dedo en sus labios, silencio total, eso ha continuado por más de 30 años. Y va a continuar porque esta pelea es larga. No se resuelve en la convención, no se resuelve en este gobierno. Fundir y refinar en Chile significa ponerlos contra la pared para que el gran comercio y la gran riqueza que existe en Chile pueda ser justamente refinada en Chile, fundida en Chile y aprovechada en Chile. Eso es lo que, y esa es una pelea larga. Nosotros antes de Allende éramos una colonia, ahora somos una factoría. Y quienes captan el precio del mercado del cobre, que sube y que puede subir a $5, $5.50, según nos avisa ya Goldman Sachs. Bueno, esos, los que están captando en ese momento esas grandes utilidades y ganancias, son las transnacionales extranjeras. Y déjame agregarle a los más jóvenes que están escuchando o que van a escuchar este programa en diferido, de que en Chile existió hasta el 73 una industria de cobre, las manufacturas de cobre, ¿no?, que tenía más de 4.000 obreros y producía cables, fitting, algunas piezas de exportación de cobre. Y yo recuerdo, porque trabajé mucho con el sindicato de Madeco, el sindicato de Mademsa, me acuerdo que el sindicato de los trabajadores del cobre de Madeco se mandó a hacer un edificio de 5 pisos de hormigón, con gimnasio, con agua caliente, con un patio gigantesco. Es decir, estamos hablando de que lo que venía era una próspera industria de cobre. Vino el golpe y se acabó todo proyecto de industrialización, y finalmente la dictadura le regaló Madeco, que era estatal, a Luxic, y Luxic la remató, la cerró, ¿no?, y vende el cobre que tienen los pelambres ahí en frente a Illapel directamente al extranjero. O sea, no hay manufactura de cobre en Chile. No obstante que durante 30 años hemos escuchado a muchos economistas y a muchos políticos prometer que vamos a iniciar un ciclo de industrialización en nuestro país, lo que es una falacia, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, me parece que tenemos en cámara a Juan Camus. ¿Está Juan Camus, Roberto? No, Gustavo, y pido las disculpas a las personas que nos están siguiendo. Algún problema técnico tiene que no hemos podido conectarnos. Así que me parece que va a ser el último intento ahora, y ojalá que pueda aportarnos, diríamos, unos minutos con su intervención, ¿ya? Así que... Ya. Me avisas, por favor. Vale, muy amable. Ya, gracias. Héctor, podemos ir redondeando. Ya tenemos un cuadro de lo que es del concentrado a la refinación, de la refinación a la manufactura.
¿podrías referirte a todo este robo que se produce por la vía de la comercialización? Este tema de las operaciones a futuro y cómo cuenta aquí Codelco, cómo esta cosa que los gerentes de las empresas transnacionales, que son las que le roban el cobre a Chile, luego pasan a Codelco en comisión de servicio durante 4 años con sueldos que oscilan entre los 60 los 80 millones de pesos mensuales. O sea, los jefes de Codelco y así como los gerentes de las empresas transnacionales ganan más o menos 5 veces el sueldo de un senador, dado que el sueldo del senador en Chile es de 16 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de una danza de millones para que un grupo de individuos logre saquear, robarle al pueblo chileno, que es el propietario de esta riqueza, su principal ingreso. Si tú nos puedes aventurar una información, porque también es tan secreta que hay que explicarla de manera lo más didáctica posible. Adelante, Héctor, por favor. Bueno, tú te referiste a los mercados de futuro y que es otra forma de evasión. Por ejemplo, las pérdidas en los mercados de futuro del cobre. Esta forma de evasión ha sido utilizada cuando se obtienen grandes utilidades en ciertos años y han sido importantes debido al alto precio del cobre. Por ejemplo, en el año 2011, esto llegó exactamente durante algunas semanas del mes de enero, febrero, eso llegó a arriba de $4 la libra. Y en esa época, el impuesto a la renta que pagaron 10 transnacionales, entre ellas Escondida, Anglo American, El Abra, Candelaria, Saldívar, Mantos Copper, Cerro Colorado, Quebrada Blanca y Los Pelambres. Eso llegó, el impuesto a la renta que ellos pagaron en el 2011 fue de 4.800 millones de dólares. Y el impuesto específico del lago, que llega prácticamente deduciendo una serie de ítems, que apenas tengo entendido, $1.7, pagaron 643 millones de dólares. Fue el año que más se pagó en 14 años, me refiero 2006 a 2019. Y la verdad es que los años posteriores se fueron pagando 440 millones de dólares, 356, y lo menos que se pagó fue el año 2015, con 94 millones de dólares. Entonces tú comprendes de que no se saca absolutamente nada, pero sigamos en esto de los mercados de futuro. Estos han sido importantes cuando el precio es alto. Entonces el método más efectivo para reducir y hacer desaparecer las utilidades y no tener que pagar impuestos a la renta consiste simplemente en obtener cuantiosas pérdidas en los mercados del futuro del cobre. Y para realizar estas pérdidas se vende una cierta cantidad de opciones de cobre a un precio determinado, comprando posteriormente esas mismas opciones a precios superiores de 20 o más %. Con esto todo aumenta los costos. Y esto genera una pérdida contable para la filial minera, chilena, por supuesto. No estamos hablando de la transnacional, estamos hablando de la filial minera chilena, que tiene que presentar y pagar impuestos. Pero se transforma en una utilidad para la empresa extranjera que efectuó la compraventa de opciones de futuro, la que necesariamente siempre es otra filial de la casa matriz de la empresa de un país o isla con paraíso fiscal. Entonces, tú comprendes de que esta es una operación entre tres. La compañía que está en Chile, la local, la compañía extranjera que deposita toda su confianza en esa filial que hace una opción de compra y una compra-venta absolutamente trucha. Entonces, tú comprendes de que ahí estamos en un problema grave, porque es ya un asunto, yo diría, internacional. Yo no sé cómo se las arreglan tributariamente en nuestros países, pero esto es una vergüenza. Además, yo no sé si tú sabes, pero estamos hablando de sociedades de personas en la minería y difícilmente estas son sociedades de personas. Y ahora
para eludir el pago del impuesto a la renta, se organizan estas sociedades como sociedades de personas. Ahora, un director nacional de impuestos internos, yo recuerdo haber leído eso en la prensa, que los retiros de utilidades financieras no afectan a impuestos finales en empresas mineras organizadas como sociedades de personas. Anualmente, en aquella época en que yo lo escuché, eran de 400 millones de dólares, cuya tributación está pendiente entre comillas. Y esta es la principal vía que han utilizado las mineras para eludir el pago del impuesto a la renta. Por ello resulta imprescindible que estas sociedades se constituyan como sociedades anónimas. Esto es lo que tenemos que solicitar concretamente. Y el Congreso tiene que legislar sobre esto. Si se aplican a las utilidades financieras de 400 millones de dólares el impuesto adicional, cuya tasa es un 35%, estaríamos hablando de 140 millones de dólares que ingresarían a las arcas fiscales, mucho más de lo que se espera recaudar con el royalty. Como yo te decía justamente en esos años, y en un año que escandalosamente en el royalty se pagaron 89 millones de dólares, 2016, entre paréntesis, son cifras que yo he obtenido desde la Comisión del Mercado Financiero. Así que para mí son irrefutables porque son oficiales. Yo no estoy hablando aquí de cosas que me parecen, ni estudios por equivalencia, reglas de tres, etcétera, a la cual muchos estamos acostumbrados a escuchar. Ahora, ahí hay que tener una ley modificatoria, porque hay que decir las cosas como se hacen. Yo te las digo. Lo que hay que modificar, o por lo menos tener una ley interpretativa, porque aquí las leyes tributarias están tan mal redactadas que siempre hay que tener leyes interpretativas. En esa ley interpretativa el artículo 200 del Código de Minería, que autoriza constituir sociedades contractuales mineras en el sentido que solo pueden adoptar tal forma societaria aquellas empresas que tengan una producción anual inferior a una determinada cantidad de toneladas de cobre. De suerte que nos queda otra alternativa a las grandes mineras, lo repito, constituirse como sociedades anónimas. Y eso, puesto que está dentro de lo que nos puede interesar a los auditores de este programa, eso tiene que hacerse con suma urgencia. Ahora, yo podría citar otras cosas, pero me parece fundamental el tema ese que hablábamos de fundir, refinar en Chile. No diré que otros se ocupan de la tributación. Este es un frente, por eso yo te decía, es un frente importante y yo quiero que sepan los auditores de esta audición que el mercado, cuando venga la movilidad, electromovilidad de manera masiva, va a ser importantísimo. Y les voy a dar un pequeño ejemplo que yo recogí de una publicación que se llama Alta Ley de los Recursos Naturales al Conocimiento. Y allí encontré el siguiente párrafo. Un automóvil promedio contiene 1,5 kilómetros de cable de cobre y la cantidad total de cobre varía desde 20 kilos en autos pequeños hasta 45 kilos en vehículos de lujo e híbridos. Y según un estudio encargado por la International Copper Association, en 2017, un vehículo eléctrico puede utilizar entre 40 y 369 kilogramos de cobre dependiendo del tipo de tecnología y de vehículo. No me pregunten cómo es así, porque yo no soy experto en este tipo de cosas, pero sí recojo lo que se hace como investigación en el problema. Ahora, hay algo más también que agregar. Una aplicación más reciente del cobre incluye su uso en superficies que se tocan con frecuencia, en las que sus propiedades antimicrobianas reducen la transferencia de gérmenes y enfermedades. Los fabricantes de semiconductores también han comenzado a usar cobre para circuitos en chip de silicio. Y en este momento los chips tienen un problema en el sentido de que no hay suficientes chips
para cubrir la demanda del mercado internacional. Ahora, esto permite que los microprocesadores operen más rápido y consuman menos energía, por lo cual los chips de silicio es también una demanda, no diré de futuro, presente y muy importante. Y recientemente se descubrió que los rotores de cobre aumentan la eficiencia de los motores eléctricos, que son los principales consumidores de energía. Bueno, yo creo que esto nos abre el apetito, pero también pongámonos en condiciones de aprovechar esa demanda que es inelástica, porque frente a esa industria en expansión, sea cual sea el precio del cobre y el litio, tendrán que comprarlo. Gracias, Héctor. En realidad hay que contar hasta 10, hay que respirar hondo, porque la indignación fluye de escucharte con cifras que son tan abrumadoras. Yo les quiero recordar a quienes nos están viendo y escuchando de que estamos hablando de dólares nosotros, pero si a esos dólares los multiplicamos por pesos, o sea, por 800, 850, 860 pesos según el precio del dólar, las cifras que entrega Chile a estas grandes compañías transnacionales son cifras de 15 ceros, de 18 ceros. Seguramente Juan Camus y Héctor Vega las podrán leer. Los que no somos matemáticos ni ingenieros ni tenemos destrezas tributarias, nos cuesta leer una cifra de 15, 18 o 21 ceros, ¿no? Y de eso se aprovecha entonces la élite dominante para utilizar toda una maraña jurídica inextricable. Es muy difícil que un ciudadano que no esté dedicado a investigar este tema sepa la profundidad de este robo. Y además de la falta de ética absoluta que hay en este punto, porque no nos olvidemos que gran parte de este cobre que se está robando en Chile va a transformarse en balas, en cañones, en tanques, en aviones, en submarinos, en satélites que están operando en la guerra en Ucrania, en Yemen, en Palestina. Es decir, los focos de conflicto militar están utilizando este cobre chileno. Yo lo viví muy de cerca en la época del presidente Allende, porque la urgencia con que Nixon dijo pronto derrocar a Allende y dio la orden de derrocarlo, y efectivamente lo derrocó con sus peones chilenos, porque Pinochet no fue sino un peón del presidente de los Estados Unidos, era porque estaba la guerra de Vietnam. Y para la industria bélica norteamericana el cobre es absolutamente fundamental. De manera que esta situación de que los chilenos ignoremos cuánto es lo que nos roban, que no nos demos cuenta, y cuando una señora tiene guagua en la vía pública, cuando una persona menesterosa se queda en la calle, no tiene dónde dormir y muere de frío, ¿no? Cuando falta un especialista para una atención médica de salud en un consultorio, todo eso es cobre que en lugar de estar beneficiando al pueblo chileno, está beneficiando a los gigantes transnacionales. Los dueños del cobre chileno en el mundo son dueños de buena parte del mundo, sus capitales equivalen a 40, 50 países junto con los dueños del petróleo, con los consorcios dedicados a la farmoquímica, con el complejo militar industrial, con el complejo financiero, ¿no? Con todo lo que es el capital financiero. Son los 4 o 5 pilares en que descansa el capitalismo global, expoliador, que en el caso chileno no tiene ningún otro nombre que no sea imperialismo. De manera que es una cuestión que, más allá de lo que nos irrita, lo que nos indigna, de llevarnos a una reflexión profunda. Por un lado, a conocer todas estas cosas oscuras que ha ilustrado con gran rigor Héctor. Lamento que Juan haya tenido una dificultad técnica para continuar en el programa, pero tenemos que pasar a la acción política. Y la acción política significa que en Chile es absolutamente vergonzoso que una ley dictada por 4 generales, ¿no?,
Matei, Merino, Mendoza y Pinochet, ¿no? Todos con un gran prontuario criminal, pesa más que la Constitución, que fue dictada 2 años antes que la ley. Esto es una opinión que ha dicho Héctor, que compartimos muchos compañeros, pero como dicen, a confesión de parte, relevo de pruebas. Esto lo dijo con todas sus letras Pablo Rodríguez Grez. El mismo año 82, cuando se promulgó la ley, publicó una inserción, el mismo Pablo Rodríguez, que fue precursor del golpe de Estado, un pinochetista consumado, defensor de Pinochet en Londres por lo demás. El mismo señor decía que la ley de concesión plena es inconstitucional, como lo ha señalado acá Héctor Vega. Es decir, aquí están todas las vergüenzas juntas, toda la corrupción a la más grande escala. Aquí hubo un señor que con operaciones a futuro robó tantos millones de dólares y, por supuesto, estaba en Codelco el señor Dávila, ¿no? Es un joven Dávila, un joven profesional. Entonces, todos los que robaron junto con él le echaron la culpa a él se echó la culpa, fue preso un tiempo, después se hizo pastor evangélico, ¿no? Y resulta que los que robaron con él quedaron libres de polvo y paja. Y los directores de Codelco, uno a uno, desde el año 90 hasta hoy, cuando terminan su mandato van a Estados Unidos y ahí un consorcio del Council of Americas los condecora con una medalla, como el hombre del año, les da un premio por lo bien que se portan con las empresas transnacionales. Todo esto es entonces una montaña de corrupción. Veo que está llegando Camus y estamos en la hora final. A ver si nos despedimos con Camus. Voy a intentar que pueda hablar con nosotros. Roberto, ¿tú me estás escuchando? Juan Camus, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente bien. Bueno, Juan, estas cosas... Disculpa, tiene audio ahora, tiene audio solamente. Sí. Ya. Juan, estos son gajes del oficio, de manera que no nos vamos a cortar las venas. Lamento que no lo pudimos resolver, pero te vamos a escuchar para que tú te despidas. Estamos en la hora ya de cierre del programa. Héctor hizo un avance sobre el tema que va desde el concentrado hasta el cobre electrolítico. Sí, sin embargo, nosotros, los que no tenemos la erudición que tú tienes, quisiéramos saber para qué sirven todas esas tierras raras, ese renio, esa plata, todos esos minerales que están dentro del concentrado. Y con eso, entonces, si tú nos das una explicación, pudiéramos, yo creo que terminar este programa que ha sido tremendamente enriquecedor, aun cuando también estuvo interrumpido por razones de tipo técnico. Adelante, te escuchamos muy bien, sin imagen, pero adelante. Sí, lamentablemente, sí. Bueno, el concentrado de cobre, francamente, es un producto muy, muy importante, porque resulta que al fundirse y producirse un cobre, digamos, que tenga un cobre blister, un ánodo propiamente tal, él arrastra una serie de metales nobles que definitivamente tienen un precio muchísimo mayor que el cobre mismo. Entonces, cuando uno habla del concentrado, uno tiene que acordarse muy bien de que precisamente quienes realizan el proceso de flotación lo hacen precisamente pensando en sacar todo el material metalizado del mineral. Es decir, no solamente el cobre, si el cobre es el 30% de lo que hay ahí, 30% de lo que hay en el concentrado. Entonces, el concentrado de cobre incluso puede ser bastante complejo. Acuérdense bien de que muchas veces se producen varios tipos de concentrados, como por ejemplo la molibdenita, que es un concentrado de molibdeno que está asociado prácticamente al concentrado de cobre, o sea, está en conjunto con el concentrado de cobre. Y ese concentrado de molibdeno finalmente es tratado para sacar el renio que es un metal sumamente valioso. El renio está catalogado prácticamente como un metal noble.
a pesar de no ser un metal noble, está catalogado como un metal noble porque realmente es un metal sumamente valioso. Y Juan, ¿tú Chile nos podrías ilustrar en qué se aplica el renio, por ejemplo? se aplica, por ejemplo, en la fabricación de aceros especiales, por ejemplo, en Ya. la fabricación de aceros muy resistentes a altas temperaturas. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en una serie de naves que tienen que soportar, que tienen que soportar altas temperaturas, los aceros, Las naves definitivamente, espaciales, por ejemplo, los cohetes intercontinentales. exactamente, todo tipo de acero que deba soportar altísimas temperaturas tiene renio, definitivamente. Y los norteamericanos lo tienen como un metal estratégico. Es un metal estratégico. Yo creo que Chile me parece que es el quinto productor de renio del mundo. Entonces, imagínate tú lo que significa para nuestro país tener un metal estratégico de esa connotación. Entonces, cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, mira, de los concentrados de cobre, nosotros podemos extraer todos los metales nobles, el oro, la plata, el platino, el rodio, el paladio, todo ese montón de metales nobles que son sumamente caros. Además, podemos extraer estos metales que son sumamente importantes desde el punto de vista estratégico de un país. Yo creo que nosotros estamos farreándonos una riqueza que como dice nuestro colega ex senador Lavandero, es fabulosa, es una riqueza fabulosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que efectivamente tenemos un país que tiene prácticamente toda la tabla periódica en este territorio. Entonces nosotros lo que tendríamos que empezar a pensar siempre, no solamente en sacarle el valor agregado a ese recurso natural, sino que además tratar de exportar tecnología. Nosotros necesitamos centros de investigación en minería, nosotros necesitamos cultura minera. Fíjense que los programas de estudio de nuestros niños, de nuestros jóvenes, no tienen prácticamente nada. Y somos ignorantes desde el punto de vista de la minería. La página de Codelco Educa debería ser una página obligatoria para los estudiantes de enseñanza media e incluso básica, porque esta página de Codelco Educa entrega una serie de herramientas para que el chileno realmente sepa valorar lo que tiene en su territorio. ¿Me entiendes? ¿Aló? Se cortó. No, te escuchamos muy bien, Juan. Es que como no veo el video, pensé que se podía ver. Sí, no, te escuchamos muy bien y lástima que, claro, se nos pasó el tiempo. Yo Sí, está bien. te pido te pido tu comprensión por este desajuste No, está técnico. bien. Nuestros Sí, técnicos acaban de editar este programa para recortar estos silencios que tuvimos, ¿no? sí. Y para despedirnos entonces, le voy a ofrecer la palabra a Héctor Vega, que nos haga un saludo final, un llamamiento a nuestro respetable público de dentro y fuera del país. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Gustavo. Lo único que yo puedo decir es que la pelea es larga, probablemente hemos perdido un capítulo, vienen muchos más por delante. Recuerden ustedes que en este momento, si bien esas mineras ya no van a ser nacionales, por lo que se ha dado hasta el momento, pues bien, pensemos que la idea fuerza es fundir y refinar en Chile. Me Eso parece es. excelente. Me parece Muchas excelente. gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Roberto, que pasaste momentos de tensión ahí en los controles. Sí. A nuestros compañeros y compañeras del público, nuestras excusas por estas dificultades técnicas. Vamos a evitarlo para que no tengan, cuando se vea esto en diferido, no tengan que perder tiempo en estos baches que se produjeron. Así acortamos más el tiempo y vamos a hacer definitivamente otro programa para ver la perspectiva futuro. Yo quiero hacer una explicación porque amigos tenemos muchos en todo el país, nos transmitieron su inquietud de cuando nosotros decimos que la convención terminó hoy ya no hay más plenarias, mañana se van a Antofagasta a hacer una ceremonia ritual,
y luego comienzan a trabajar 3 comisiones, una para ver la armonización de los textos, otra para ver lo que se llama la introducción, el preámbulo, ¿no? Y otra que va a ver las disposiciones transitorias. Es decir, el plenario probablemente tal termina. El día 4 de julio, los 154 convencionales dejan de ser miembros de la convención, dejan de existir la convención, dejan de recibir sueldo de convencionales, pasan a ser ciudadanos igual que todos los demás, sin poder político especial. Entonces, el 5 de julio, el poder de decisión queda en manos del Senado, que ya sabemos cuya composición es extremadamente neoliberal, elitista, ¿no? Y la Cámara de Diputados, que mutati mutandi en relación a lo demás es parecida, y por lo tanto tenemos una situación en que no podemos estar esperando que en la cúpula del Estado, negociando un partido con otro partido, un candidato con otro candidato, esto tenga solución. Esto solamente puede cambiar si una fuerza contundente de ciudadanas y ciudadanos, que es la que operó en definitiva el año 71, por la cual Allende logró nacionalizar el cobre, esa fuerza contundente se haga presente. Yo espero que la convención por lo menos apruebe, de hecho ya lo aprobó en la plenaria, la idea que en Chile va a haber asamblea constituyente, la idea que en Chile el pueblo va a poder con firmas, reunir firmas para hacer reformas constitucionales. Yo espero que con los resquicios que se han logrado aprobar para democratizar un poquitito esta sociedad tan colonizada, como lo decía muy bien Héctor Vega, esta factoría, ¿no? Esta neocolonia, nosotros podamos influir para que el poder constituido, las autoridades del Estado, actúen conforme a los intereses de nuestro país y no conforme a los intereses de las empresas transnacionales que no tienen Dios ni ley y que lo único que les interesa es acumular masas de utilidades para sus fines específicos, olvidando y negando al pueblo chileno un ingreso tan indispensable para su educación, para su salud, para su vivienda, con el agravante de que todo esto se hace con mecanismos extremadamente corruptos en la empresa privada y corruptos en la empresa estatal Codelco. De manera que es una gran tarea, y la primera tarea es romper el silencio, hacer luz en la oscuridad y tener el coraje de abordar estas cosas y no permitirle nunca más a un candidato presidencial, a un candidato a diputado, a un candidato a senador, a cualquiera que hable de política y sobre todo de política de izquierda, política socialista, de que guarde silencio frente al cobre. El que guarda silencio frente al cobre es un demagogo, es un estafador en política y tiene que ser denunciado como tal. De manera que con este llamamiento agradezco a Héctor, agradezco a Juan y a Roberto, y me despido a nombre del Movimiento Asamblea Constituyente. Dime, Roberto. Gustavo, sí, disculpe, permíteme que de los asistentes que nos han seguido en este interesante foro, saludar a Pablo Santibáñez, Mirta Domínguez, también a Francisca, Cucho Márquez, y que más por ahí, bueno, y otros más que están por ahí, que inclusive han manifestado algunas preguntas que me voy a preocupar yo de darle seguimiento para que puedan tener una respuesta de parte nuestra. Buena idea. Y de mi parte agradecer a Juan y a Héctor, diríamos, esta interesante exposición respecto a un tema tan importante también como lo es en nuestro cobre. Gracias de mi parte. Ya. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta el próximo sábado. Eso es. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.